Pastor Doug para que venga y prepararnos para la última presentación de este seminario de profecía Apocalipsis ahora. Pastor Doug, hemos escuchado a personas de diferentes partes del mundo. Alguna gente quizás han perdido uno que otro tema, pero le queremos decir que vayan a nuestras redes, a las páginas de web, y pueden ver los temas anteriores archivados, también como decisiones, tarjetas de decisiones, y también los estudios relacionados a cada tema. Así que les exhortamos a que vayan, por favor, a seguir, y también gracias por sus testimonios. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por tu sábado, que podemos congregarnos juntos y estudiar tu palabra, y una bendición a lo que están viendo. Sabemos que hay personas en todas partes del mundo, en sus casas, en sus iglesias que nos están viendo. Pedimos una bendición para ellos también, y danos claridad para entender tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Parece que nos dieron el memo del traje y de las corbatas. También queremos saludar a todos los miembros de nuestra iglesia. Pastor John Ross, Pastor Carlos, Pastor Rod, Pastor Lucas, Pastor Bromond. Somos pastores aquí en Granite Bay, y estamos ahora mismo está congregado nuestros hermanos y hermanas en el santuario actualmente. Así que estaremos ahí cuando terminemos el programa para saludarles. Amigos, tenemos tanto que compartir. Apenas hemos tocado la superficie de la profundidad de todas las profecías. Queremos que aprovechen la página de apocalipsisahora.com, añadir las lecciones ahora de Revelation Now, y ahí vamos a seguir subiendo material para que estas verdades, este mensaje de los tres ángeles pueda llegar a todo el mundo. Otra cosa que quiero compartir para claridad es que hay veces que ven en nuestras presentaciones, yo hago las cosas un poco diferente a veces de los estudios. Los estudios a veces tienen más información de lo que yo presento, pero cuando presento y predico, yo modifico las cosas un poco para más fácil para la transición. Pero la lección es casi siempre muy parecida. Así que el tema de hoy se llama la meta de los santos. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Recuerden que está el mensaje de los tres ángeles que van al mundo. Apocalipsis capítulo 14 habla de los 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que va. Y hay un contraste con dos grupos. Uno tiene el sello de Dios, y el tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia, la imagen de la bestia, o recibe la marca en su mente, en su frente, ese beberá del vino de la ira de Dios, que será vaciado sin filtro en la copa de su indignación. Así que la maldición más grande que existe es contra aquellos que adoran a la bestia y su imagen. Luego hay un contraste con ese grupo, con el otro grupo, de los redimidos. Y se les reconoce aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que en los últimos días, aquellos que lo van a lograr tendrán la paciencia. La paciencia significa la perseverancia. Uno de los principios más importantes de un cristiano es que persevera. Hay veces que vas a caer, hay veces que van a haber dificultades y luchas, pero mantente firme, aunque caigas, levántate con la fuerza de Dios. Este grupo persevera, este grupo no solamente escucha la ley de Dios, quiere guardar la ley de Dios, y tienen la fe de Jesús, porque tienen el Espíritu Santo y la mente de Cristo, tienen la fe de Jesús. Pensé interesante empezar con esta historia. Vamos a mirar la historia. Yo le digo uno de mis héroes, o mejor digo, me identifico con él, y es el apóstol Pedro. Pedro, de hecho, es uno de los hombres que más sobresalientes de entre los discípulos, y era famoso por su boca, porque su boca hablaba antes de su mente, porque él hablaba mucho y después pensaba, pero era muy valiente, muy valiente. Vemos que Jesús estaba caminando por el mar de Galilea y ve a estos cuatro hermanos y están ahí separando los peces y limpiando las redes. Está Pedro, está Andrés, y Jesús quiere predicar.
Y dice, ¿puedo usar tu barco? Porque la multitud lo estaban presionando contra las aguas. Así que él prefirió sobre el barco hablarle desde ahí. Y lo llevaron al barco y cuando terminó, Jesús le dijo a Pedro, no tienes muchos peces, ¿por qué no tiras la red? Y Pedro le dijo, Señor, eres un buen predicador y buen carpintero, pero de pesca no sabes nada. Llevamos toda la noche pescando y no hemos encontrado nada, y mucho menos ahora y durante el día en esta parte. Y Jesús le dijo, pero Pedro le dijo, pues, si tú dices que sí, yo lo haré, Señor. Así que salieron un poco y tiraron las redes, y la Biblia dice que habían tantos peces que tuvieron que buscar amigos para ayudarlos porque estaban sobreabundaban los peces. Nunca habían visto algo así, mucho menos en este tiempo. Pedro se dio cuenta que estaba en la presencia de un ser sobrenatural y se puso a sus pies y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Él no quería que se fuera, pero le estaba dando la advertencia, Señor, estás haciendo este gran milagro por mí. ¿Sabes quién soy? Yo soy un cristiano, pero yo soy una persona que habla malo, que miento. Y Jesús le dijo, sígueme, yo te haré un pescador de hombres. Así que hay que acordar que Dios toma personas imperfectas y les pide que me sigan. Y Él te dice, si tú me sigues, yo te voy a transformar, te voy a cambiar. Hay veces que hay cambios rápidos, pero hay veces que dura toda la vida el proceso. Pedro siempre quería estar cerca de Jesús. Y cuando Jesús hacía milagros, ahí quería estar Pedro. Y estaba tan emocionado cuando fue escogido para ser uno de los discípulos. Jesús vio que tenía gran potencial de liderazgo. Pedro no tenía miedo de salir del bote. ¿Se recuerdan cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar? Y los discípulos tenían miedo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, invítame para ir contigo sobre las aguas. ¿Quién más dijo eso? Nadie más. Y Jesús le dijo, bueno, si quieres, ven. Pedro sale del barco y empieza a caminar. Y empieza a caminar hacia Jesús, por medio de la tormenta hacia Jesús. Y a mitad de camino se dio cuenta. Me pregunto si mis amigos están viendo esto en sus teléfonos. Espero que están sacando esto en video. Yo tengo que poner esto en Facebook. No mucha gente puede hacer esto. Y cuando deja de mirar a Jesús y empieza a mirar a sus amigos, en el proceso dejó de mirar a Jesús, vio los vientos, vio el mar, el mar revoltoso. Y dijo, espérate, puedo ahogarme aquí. ¿Y qué pasa si dejo de caminar sobre el agua? Y su fe se hundió y él se fue hundiendo también. Y ahí fue la oración más corta y rápida en la historia, Señor, sálvame. Y Jesús lo escuchó. De hecho, no tienes que siempre, tienes que arrodillarte para orar. Puedes estar nadando y orando. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Pero Pedro amaba a Jesús. Pero también le gustaban las multitudes. Quería estar en el centro de la atención. Recuerden en la última cena, cuando Jesús le dijo, uno de ustedes me van a traicionar. Pedro dijo, aunque todos los demás lo hagan, yo nunca lo haré. Y Jesús le dijo en Juan 13:38, Jesús le respondió, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. En otro evangelio dice que haya sido 2 veces. ¿Y saben lo que pasó? Pedro dijo, aunque muera, no te negaré nunca. Pero él no entendía su propio corazón, Pedro. Y cuando vino Judas y traicionó a Jesús, cuando los soldados fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada. De hecho, él estaba listo para morir por Cristo. Pero cuando Jesús le dijo, guarda la espada, que el que vive por la espada morirá por la espada, él no sabía qué hacer. Así que siguió a Jesús mientras lo iban a llevar al juicio, pero la Biblia dice algo interesante de Pedro. Sí lo siguió, pero lo siguió a distancia. Mucha gente que dicen, quiero ser cristiano, quiero ir a la iglesia, quiero seguir a Cristo, pero quieren seguir en el mundo. Así que lo siguen a una distancia. Y eso es un problema serio. Así que tomaron a Jesús al juicio, y cuando lo llevaron, Pedro se mantuvo afuera con los sirvientes de los sacerdotes, mezclándose entre la gente para que no se diera cuenta a medida que se calentaban esa noche. Y una de las muchachas lo vio y le dijo burlonamente, le dijo, ese es el Galileo, ese es uno de los falsos profetas que está ahí adentro, tú eres uno de sus seguidores. Y Pedro estaba más preocupado por el ridículo de los demás.
Y él se dio cuenta que iba a morir por él hace unos minutos. Ahora lo estaba negando. Hasta que le dijeron, tú eres uno de sus discípulos, tú tienes un acento de Galilea. Y empezó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre. Y negó a Jesús maldiciendo y con palabras malas. Cuando fueron a crucificar a Jesús, Pedro estaba tan y tan avergonzado. Ven como lo negó 3 veces. Jesús miró y Jesús lo miró. Y Pedro fue y lloró amargamente que sí había negado a Jesús. Y cuando Jesús fue crucificado, dice que los discípulos estaban viendo desde lejos. Una vez más, intimidado por las multitudes. Pero viendo la misericordia del Señor, cuando Jesús se levantó de los muertos y habló con María Magdalena, Marcos 15, 7, Marcos 16, 7, dijo, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que va delante de ti a Galilea y allí lo verás como te dijo. Pedro dijo, Jesús nunca me va a perdonar. Pero noten, Jesús llamó específicamente a Pedro, que va delante de ti y ahí lo verás. El Señor quiere que tú sepas que Él nos ve, que Él te ve. Jesús sabía que Pedro tenía el corazón roto por haberlo negado, pero Jesús lo buscó. Pueden ver también en Marcos 16, cuando se le apareció, en versículo 14, más tarde se apareció a los 11 que estaban sentados a la mesa y reprendió su incredulidad y dureza de corazón porque no creyeron. Jesús le había dicho todo este tiempo que iré a Jerusalén, moriré, me levantaré al tercer día, y Pedro dijo, jamás permitamos. Yo tengo un plan mejor para ti, Jesús. Así que Pedro luchó con el amor por Cristo y por su amor propio, como todos nosotros lo hacemos. Y quizás por eso yo y muchos otros se identifican con Pedro. Pero lo lindo de Pedro es que obtuvo la victoria total. Después de la cruz y la resurrección se convirtió en en el discípulo más valientes y los apóstoles más poderosos. Primera pregunta, ¿cómo determina Dios si estamos o no de su lado? Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente decir Señor, Señor, es hacerlo. Puedes leer en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabes que a quien te presentes vosotros mismos como siervos para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedeces? ¿Será de pecado para muerte o de la obediencia para justicia? La adoración más elevada para un cristiano es la obediencia. Es como Samuel le dijo a Saulo, la obediencia es mejor que los sacrificios. La desobediencia es como la brujería. Mucha gente dice Señor, Señor, y él le dice, ¿por qué dices Señor, Señor y no hace lo que te digo? No todo el que diga Señor, Señor, sino los que hacen. Y Jesús usa una parábola. Dice, había un hombre que tenía varios hijos. Tenían que ir a trabajar en el campo. Y uno le dijo, no lo haré, no quiero ir a trabajar. Pero luego se arrepintió y fue. Y el segundo hijo, voy de camino, Padre, pero nunca fue. Y Jesús le dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dijeron, el primero. El primero dijo, no, pero aún así fue. Y dijo, eso es lo más importante. Quizás resiste a principio, quizás luchas, pero eventualmente te rindes y te entregas a la voluntad de Dios. Mucha gente va a la iglesia y dicen Señor, Señor, cantan, pero no hay una entrega total para vivir completamente para Jesús. Cuando los mandamientos de Dios y los de los hombres entran en conflicto, ¿a quién dijo Pedro que debemos obedecer? Esto es evidencia de que estaba convertido completamente después de la resurrección. Pedro fue con tanto valor y le dijeron, no, sigas predicando en el nombre de Jesús. Y latigaron a los discípulos y se gozaban y regresaron al templo después de torturarlos. Y dijeron a Pedro, ¿qué debes hacer? Y dijo, si debemos obedecerle a ustedes o a Dios, júzguenlo ustedes, pero nosotros obedeceremos a Dios más antes que a los hombres. Eso es un punto muy importante hablando a la luz de Apocalipsis, porque mientras entremos en los últimos días, las pruebas que llegó a Daniel, Misael, Azarías, a todos le dieron la prueba, ¿a quién obedecemos? Nos doblamos rodillas ante la imagen de la bestia, cerramos la ventana y le oramos a Darío por 30 días,
o servimos a Dios. Y ellos tuvieron el valor de decir, tuvieron la perseverancia y dijeron, guardaremos los mandamientos de Dios, sino los mandamientos del mundo. No hay nada en obedecer las leyes civiles de los gobiernos, siempre y cuando no conflijan con los mandamientos de Dios. Pedro es un buen ejemplo de alguien que obtuvo la victoria, lo que significa tú también puedes obtener la victoria y no tienes que recibir la marca de la bestia, sino puedes recibir el sello de Dios y ser lleno del poder del Espíritu Santo como fueron ellos en el Pentecostés. Fue el que más predicó, que el que se menciona predicando en el Pentecostés, y sin embargo 50 días antes estaba negando a Jesús. Así que Jesús te puede perdonar, no importa lo mal que hayas caído, ¿verdad? La única razón por la que yo puedo hablar contigo es porque creo en la misericordia de Dios y que Él nos hace nuevas criaturas y nos puede usar a pesar de nuestros errores pasados. Si quieres hacer eso contigo y conmigo hoy, ¿cómo mejor demostramos nuestro amor por Dios? Jesús dijo en Juan 8:31, si permaneces en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Me acuerdo de esta historia de un pastor, de este señor que estaba, una visita que estaba luchando con alcohol y llegaba todos los días borracho de la barra y llegaba gritando y tirando cosas, y la esposa se molestaba tanto, le cerraba la puerta y el señor gritando afuera, diciendo, amor, ábreme la puerta, déjame entrar, perdóname. Y después decía, tengo 3 personas, yo te amo, yo te amo. Y hacía un escándalo grande hasta que ella le abría la puerta y lo dejaba entrar. Esto ocurría noche tras noche y pasaba el mismo escenario. Y que él siempre le gritaba, te amo, te amo. Y una noche se molestó y sacó la cabeza por la ventana, y yo te tengo 2 palabras, pruébamelo. Hay gente que dice, te amo, pero siguen bebiendo el vino de Babilonia. Siguen continuando detrás del diablo. La manera como mostramos a Dios que lo amamos es poniéndolo primero en nuestra vida, obedeciéndolo en todo. Aquel que dice que le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Conozco muchas personas que dicen, amo al Señor y le sirvo, pero no tienes que guardar todos los mandamientos. ¿Qué dijo Santiago sobre eso? Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropezar en un punto, se hace culpable de todos. Y yo sé que durante este programa hemos enfatizado los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos que las iglesias están ignorando y por eso resaltamos esos. Muchos están adorando ídolos, postrándose ante imágenes, porque recuerden que eso es lo que va a pasar con la imagen de la bestia, como dice en Daniel 3. Y mucha gente también tienen problemas con darle al Señor su santo día el sábado, y por eso lo exaltamos. Y yo tengo amigos en otras iglesias que dicen, Pastor Doug, amamos al Señor simplemente porque no guardamos este mandamiento solo, no significa que no lo amamos. Pero Jesús no nos está dando una selección múltiple, no nos está dando un descuento 10% de los 10 mandamientos. No son 10 recomendaciones ni 10 sugerencias, son los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, aquel que viola uno de los mandamientos será llamado menos en el reino de los cielos, pero aquel que los haga y los enseñe, este será grande. Cada mandamiento que violamos nos trae sufrimiento. Y sé que mucha gente les dificulta, pero es que está en la Biblia. Y tú tienes que pensar, ¿vas a seguir lo que te enseña el mundo? ¿Lo que te enseña alguien? ¿O vas a seguir lo que dice Dios en su palabra? Así que violar un mandamiento es violar la ley. No puedes ir a donde el juez y decirle, juez, yo reconozco que maté a alguien, pero todos los demás mandamientos no los he violado. Eso no es suficiente, ¿verdad que no? De acuerdo a Jesús, ¿por qué los hipócritas actuaban de forma religiosa? Dice, para que tengan gloria de hombres. Estaban más preocupados por lo que la gente pensaba, y este era el problema de Pedro. Para que tengan gloria de hombres, para que sean vistos por los hombres. Mateo 6, 2 y 5. Jesús dijo, la gente se ve muy religiosa, ¿verdad? Hacen ayunos, cantan, llevan ofrendas y hacen todas estas cosas. Y tú dices, wow, qué religiosos son ellos. Pero lo que el Señor quiere es el corazón.
aunque seamos como el publicano que estamos en la parte de la iglesia, que está pegándose en el pecho y dice, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ese va a su casa justificado, no el fariseo que dice, doy diezmos y te hago todas estas cosas religiosas. Todo tiene que ver con una entrega. Y si te entregas totalmente, entonces vas a obedecer y no tendrás que tener una religión hipócrita. Es generalmente seguro seguir a la multitud. ¿Qué nos dice Moisés en Éxodos? ¿Qué nos dice Moisés en Éxodos 23:2? Dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Creo que fue Winston Churchill que dijo, si 1 millón de personas creen una idea tonta, sigue siendo una idea tonta. Y simplemente porque todos lo hagan, pero quizás tú dices, pero no todo el mundo piensa diferente. No todos los cristianos guardan domingo como el día santo. Quizás lo hagan, pero ¿qué hizo Jesús? Cuando estás en duda, pregúntate, ¿qué hará Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y recoge todo. En el día del juicio, cuando yo me pare ante el Señor, yo quiero hacerlo seguro y quiero hacerlo bíblico. Si estás en duda, pregúntate, ¿cuántas prendas o joyas debería usar un cristiano? Pues yo sé cómo es eso. No use ninguna. ¿Cuánto alcohol debería un cristiano beber? Yo no tengo problema porque yo no bebo nada. Así que lo que tenga apariencia del mal, apártate de eso. ¿Y qué haría Jesús en el juicio cuando Dios diga, Doc, ¿por qué estabas adorando el séptimo día de la semana? Bueno, Señor, porque tú lo pusiste en tus 10 mandamientos, lo escribiste con tu propio dedo. Y quiero seguirte, es lo que Jesús hizo. Nunca estás mal cuando haces lo que Jesús hace. No sigas las multitudes. Noten lo que dice en Mateo capítulo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que, ¿por qué puerta queremos entrar? Por la estrecha. No vayas por el camino famoso y popular. Y son muchos los que entran por allí. Significa que la mayoría están en el camino errado. No sigas la mayoría. Tanta gente, aún en los tiempos de Jesús, los judíos decían entre sí mismos, si este es el Mesías, ¿por qué los líderes religiosos no lo reconocen? ¿Han escuchado eso anteriormente? Eso pasará en los últimos días. ¿Por qué los doctores de la teología no están de acuerdo con él? ¿Cómo pueden estar ellos equivocados? ¿Por qué tantas iglesias, con tantas iglesias, gente buena que hacen tantas cosas buenas, por qué no están haciendo esto? ¿Cuál es el mejor criterio para saber qué hacer? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Dice, porque Jesús continúa, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Recuerden, en los tiempos bíblicos, cuando la gente entraba a una ciudad, ahí entraban si había una guerra, si había una amenaza de otra nación, y siempre veían a otra nación, y a veces usaban diferentes señales durante el día como humo o fuego o trompetas para avisar que por ahí viene un ejército. Tomen refugio. Y alguna gente le dieron la señal dentro de la ciudad y dicen, bueno, tengo que ir a mi casa, tengo que buscar mi maleta y recoger mis cosas. Y todo el mundo se iba en el camino ancho, querían irse el camino fácil y a veces los trancaban el ejército que venía. Pero si estabas serio y sabías que solamente había un camino de salvación, tú no vas a tomar ese camino ancho, espacioso, tú vas a tomar el camino difícil, estrecho, ¿verdad? Que solamente había suficiente espacio en la pared para una persona salir. Ese es el cuadro que Jesús nos está pintando. Deja todo y corre. Jesús dijo en los últimos días que cuando llegue el momento para salir, dijo, no regreses ni a tu casa. No regreses al techo de tu casa. Huye. Sal a los campos. Y eso es lo que pasa con la salvación. Como le dijo a Lot, no miren para atrás. Pues, familia, así como hizo en los días de Noé, así en los días de Lot, tenemos que salir de Sodoma y entrar al arca. Y ese es el arca de la iglesia de Dios, porque estamos en los últimos días. Noten 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, pocos, es decir, 8 almas se salvaron por el agua. ¿Está diciendo Dios que solo 8 se salvarán? Hay alguna gente que dice, solamente van a ser 144,000 salvos en los últimos días. Te tengo buenas noticias. No, son mucho más.
Yo hice la matemática una vez y si fueran solamente 144,000 salvados y hay como 8 billones de personas, casi 8 billones en el mundo ahora mismo, eso significa que la probabilidad sería 1 en 50,000. Es mejor que la lotería, pero aún así te desanimaría. Pero lees en Apocalipsis 7:14 que por medio de la influencia de los 144,000 hay una gran multitud que nadie puede contar que sale de la gran tribulación. Creo que por medio de la predicación, como los discípulos en el Pentecostés, hubo una gran multitud que se bautizó. Así que creo que van a haber otros saldos. Cristo viene. Ahora la pregunta, ¿serían la mayoría de los que están en la tierra o la minoría? Pues va a ser la minoría. Cuando Jesús envió a 12 espías, ¿cuántos regresaron y dijeron podemos tomarla? 2 de 12. Me gusta ese por ciento que es 144,000 de 8 billones. Pero aún así eran la minoría. Pero tenían fe. Y porque tenían fe de que Dios los iba a traer a la tierra prometida, Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Número 6. ¿Cómo se siente Jesús cuando anteponemos las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios? Dice aquí, en Marcos 7:7, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dijo también, dice, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios para que guarden vuestra propia tradición. Hay mucha gente que dice, Pastor Doug, nosotros vamos a la iglesia domingo, es una tradición de 2000 años. No lo dudo, quizás mucho menos, 1700 años. ¿Quieren seguir los mandamientos de Dios o la tradición del hombre? No importa cuánto tiempo lleva la tradición, si va contrario a la palabra de Dios y los mandamientos, entonces tienes que seguir los mandamientos y no la tradición. ¿Qué dice Jesús? En vano me adoran, enseñando doctrinas de hombres. Y dicen, y rechazas el mandamiento de Dios para guardar la tradición del hombre. Jesús vino a tomar las tradiciones de los hombres y ponerlas a un lado. Y eso es lo que Él quiere con el pueblo en el tiempo final. Dejemos todas estas trampas paganas que han entrado al cristianismo. Mucha gente que está en Babilonia han estado bebiendo el vino, están borrachos con el vino. Pero si estás en una iglesia donde te enseña que cuando tú mueres, tú vas al infierno y te quemas por el resto de la eternidad, eso es Babilonia. Si vas a una iglesia que te enseña que puedes ser salvo por tus obras, eso es Babilonia. Si estás en una iglesia que enseña que Dios cambió los 10 mandamientos para que el primer día de la semana es el nuevo día santo, ¿dónde hay un mandamiento para eso? ¿Dónde Dios dice que cambió la ley? Entonces estás siguiendo la tradición de los hombres. Eso es una evidencia de Babilonia. Y Dios nos está llamando en los tiempos finales a salir de Babilonia. Dios tiene pueblo en todos los lugares, pero al final va a haber un pastor y un rebaño. Pero toma ese paso de fe. ¿Será que el cristianismo verdadero será popular en los últimos días? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24:9. Serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿A quién recibe la marca de la bestia? Dice, hace que todos, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se recibiese la marca de la bestia. Así que esto es un problema global. Así que si estamos esperando que nuestro cristianismo sea popular, eso no va a ocurrir. Y quiero decir una cosa más mientras sigo con este tema. Mucha gente me dice, Pastor Doug, lo que tú dices tiene sentido, pero sé que tengo que hacer algunos cambios, pero es inconveniente. Esto es inconveniente en mi vida ahora mismo. Hay mucho estrés, mis amigos no entenderán, mi familia no entenderán. Voy a esperar a que las cosas mejoren, especialmente ahora con la pandemia y la certidumbre económica. No quiero crear dificultad entre mi familia. Esa es una de eso es uno de los métodos más populares del enemigo. Hacerte pensar que debes esperar a que todas las cosas mejoren y que te vayan las cosas bien. El mejor momento para seguir a Dios es ahora, no es esperar. Ese es el momento de salvación. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, se alejaron en ese mismo momento. Cuando llamó a Mateo, salió de la caja registradora. Cuando el Dios te llama, la gente responde en el momento. Es muy peligroso decir, ¿sabes, Pastor Doug? Lo que dices tiene sentido y algún día en el futuro lo haré.
Pero es que nunca va a ser popular ni conveniente. Dios te está llamando ahora. Y aunque parece imposible, Dios va a empezar a abrir las montañas y abrir el mar para que tú veas que Él está dirigiendo todo. Noten, 2 de Timoteo 3:12, sí, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si queremos seguir a Jesús, vamos a sufrir. Ahora la gente a veces dice, pastor, yo no quiero ser perseguido. Déjame leer este versículo primero. Apocalipsis 12:17. Y el dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Nos dice en los últimos días que el poder de la bestia va a ser que todos aquellos que no adoren a la imagen de la bestia, a que sean muertos. Así que hay persecución y la gente se pregunta, la vida es difícil, no sé si quiero ser cristiano, es muy difícil ser cristiano. Escúchame por favor, es muy importante esto. La vida es difícil. Hay problemas en esta vida. Si quieres una vida sin problemas, no tienes a dónde ir. Así que tienes dos decisiones. Puedes servir al diablo y bregar con la ira del cordero, según Apocalipsis, o puedes servir a Dios y preocuparte por la ira del dragón. Y eso es Apocalipsis 12:17, que el dragón ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los perdidos huirán de la ira de Cristo, que está sobre el trono. Así que la pregunta es, ¿en qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la ira de Satanás o quieres huir de la ira de Cristo? Así que yo prefiero complacer al Señor y es mejor para un cristiano. Hay problemas en la vida, pero es mucho mejor la vida en el Señor. Dice en Eclesiastés que aunque el justo parece que prospera, al final no será bueno. Será bueno con el justo, pero no para el malvado. No hay descanso para el malvado. Los que adoran a la bestia no tienen descanso día y noche. Pero Jesús dice, ven a mí, yo te haré descansar. ¿Hay tentaciones cuando sigas a Jesús? Claro, después del bautismo de Jesús el diablo lo atacó. Y si algunos de ustedes toman sus posturas y dicen, yo voy a seguir a Jesús, van a haber tentaciones. Pero Jesús peleó con toda tentación diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se apartó de él. Y hay un episodio de paz. Así que van a haber esos momentos de paz y gozo y van a tener momentos de dificultades. Todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Si no vives una vida piadosa y no buscas la santidad de Dios, como quiera vas a tener problemas. ¿Es posible servir tanto a Dios como a la multitud? No. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque una vez alguien le preguntó a Benjamin Franklin si le pudiera mostrar un versículo donde dice que no puede tener, cuando un hombre puede tener más de una mujer, este quería tener dos mujeres, y Benjamin Franklin le dijo, sí, no puedes tener a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferrará a uno y despreciará al otro. Esto está hablando del dinero. Jesús dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí está. Así que tienes que tomar tu decisión. O vas a estar con Cristo o vas a estar con el diablo. No hay territorio neutral en la Biblia. Una vez sabes la verdad, tienes que tomar la decisión. Decirle no a la luz es sí a la oscuridad. Decirle no a Jesús y a su paz es decirle sí al diablo y su esclavitud. Tienes que decidir cuál quieres. El diablo a veces engaña a las personas a pensar, voy a hacer lo mío. Si no estás haciendo la de Jesús, estás haciendo lo del diablo. Y de hecho, si lees el final de la historia, el diablo pierde. Pregunta 9. ¿Es seguro amar a un amigo familiar más que a Jesús? Dice Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dijo Cristo. Y dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cristo dijo también en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no odia a su padre, en otras palabras, que ama menos, ni a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, hasta su propia esposa, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo, hasta su propia vida. Nada puede ser más importante que Jesús. Y eso tiene sentido. Si alguien te da un gran regalo, ¿qué amas más, el regalo o el dador del regalo? Pues yo creo que vas a amar más al dador. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da todo? Me acuerdo una vez
Esta hermana estaba llegando a unas reuniones como esta y estaba posponiendo su decisión. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, bueno, me gusta venir a la iglesia, pero es el día que el Señor le gusta ir a mi esposo le gusta ir de compra y quiero proteger nuestra relación. Y ponía a su familia primero y yo entendí esa lucha. Pero un día me llamó y me dijo, pastor, ¿puedes venir al hospital y orar por mi esposo que tuvo un accidente y casi se muere? Y fui al hospital, oré por él, oré por ella, ella estaba llorando y dijo, Dios me ha mostrado que yo estaba poniendo a alguien primero que a él. Y él me lo puede quitar. Así que yo voy a poner a Jesús primero. Y lo hizo. Y luego su esposo empezó a venir a la iglesia también. Así que lo mejor que puedes hacer por los que amas es poner a Jesús primero. Si los amas, no los pongas a ellos primero. Si los amas de verdad, pon a Dios primero. Y por tu testimonio, ellos entonces van a ver y van a querer venir contigo. Pero si los pospones, le estás dando una señal equivocada a ellos. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿quiere ser parte de la familia de Dios? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Nos convertimos en la familia de Dios cuando hacemos su voluntad. Pregunta 10. ¿Es prudente poner una carrera próspera o tesoros terrenales ante Jesús? Porque ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Mateo 16:26. Otro señor cristiano tenía muchos regalos en evangelismo, muchos dones de predicación pública y dijo, Pastor Doug, voy a ir, tengo esta gran oportunidad de negocio y creo que puedo hacer mucho dinero muy rápido. Y lo estaban llamando para el evangelismo y él sabía, tenía el regalo, tenía el don. Pero dijo, voy a hacer mucho dinero y después de hacerlo voy a hacer ese dinero para entonces hacer la obra para luego entonces entrar al evangelismo de tiempo completo. Y yo le dije, hermano, si no lo haces ahora te vas a meter en una trampa. Si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca. Y eso fue hace 30 años y ahora está retirado y nunca entró en el ministerio. Hizo mucho dinero, no sé cuán cerca esté de Dios ahora mismo, pero mucha gente cae en la trampa del materialismo que ofrece el diablo, porque el dinero es poder. La Biblia dice que el amor del dinero es el origen de todos los males. Jesús lo hizo muy claro porque la vida de uno no consiste en la abundancia de las cosas que poseo. Lucas 12:15. Tanta gente está esclavizada por sus posesiones. No pueden ir en un viaje misionero porque alguien tiene que quedarse en su casa para velarlo. Y si alguien se roba sus cosas, tienen que trabajar extra para comprar alarmas y protecciones. El diablo nos tiene tan enfocado en lo material, queremos comprar todo lo que los vecinos tienen y todo lo último en la tecnología y lo mejor, hasta que ya no tenemos dinero para el viaje misionero, para compartir el evangelio. Yo conozco gente que están adictos, mucha gente que están adictos a las deudas, ¿verdad? Tienen cosas que compran, están adictos a la compra, compran y compran y compran cosas. Y se están ahogando en cosas. Hasta tienen cajas de cosas que no han abierto. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Envió a los discípulos a predicar. No estoy diciendo que Jesús está diciendo que vendan todo ahora mismo. Pero estas cosas se convierten en una distracción. Hay gente que dice, yo iré en un viaje misionero, pero no puedo porque tengo que cuidar a mis mascotas. Yo le digo, yo tengo mascotas también y los amo. Pero si estoy poniendo mis mascotas primero que Dios, es una prioridad equivocada. Voy a recibir unas cartas sobre eso. Pregunta 11. ¿Es seguro seguir desobedeciendo la voluntad de Dios después que no ha mostrado la verdad? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Y sigue diciendo, por cuanto te has olvidado de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso está muy serio. No es solo que no lo saben, sino que están rechazando la oportunidad de saber. Y dice claramente en Oseas 6, porque rechazaron la ley. Es algo muy peligroso. Yo predico la ley y la gente dice, Pastor Doug, el mandamiento ahora es amar a Dios. Y si amas a Dios no necesitas la ley. Y yo le digo, técnicamente si amas al Señor,
el amor es el cumplimiento de la ley, porque si amas a tu prójimo, vas a guardar los últimos 6 mandamientos. Si amas al Señor, vas a guardar los primeros 4. Así que si amas al Señor y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso, según la Biblia. El que dice que lo ama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, según Primera de Juan. Así que es muy peligroso esta actitud. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. Lo que significa esto es que no importa. Esto lo que significa es que no es que después que hayas pecado estás perdido, sino que después de conocer un pecado y seguir en rebelión, entonces no hay salvación para una persona que sabe lo que Dios quiere y quiere seguir deliberadamente en desobediencia. Hay personas en el cielo que tenían demasiadas esposas, como Salomón y Jacob y David. ¿No sabían? Hay gente en el cielo que fumaban, que comían comidas inmundas, que iban a iglesia al día equivocado. Mucha gente que vivieron a la luz, de acuerdo a la luz que tenían, pero no sabían. Pero la Biblia dice claramente que Dios en los tiempos de la ignorancia se las dejaba pasar, pero ahora llaman a todos a arrepentirse. Y cuando estamos en la luz, Dios espera que vivamos en esa luz. Contento serás, bienaventurado si los haces. Hay cosas muy peligrosas posponer las decisiones por Dios. Pregunta 12. ¿Qué pasará con aquellos que persisten en rechazar la verdad? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2:10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo está hablando sobre un grupo que se perdió cuando escucharon la verdad, no amaron la verdad. Es como esa simiente que Jesús nos dice que fue regado y cae en diferentes caminos. Y porque no lo nutren y lo agarran y lo cultivan para que dé frutos, los pájaros se lo llevan, o es ahogado por las espinas, o cae en el terreno piedroso. Jesús quiere que tomemos la verdad, reconocer la verdad y nutrirla, aunque no sepas cómo la vas a seguir, pero saber que es la verdad y tú decirle, Señor, yo sé que esta es la verdad, quiero seguirla, ayúdame a vivir de acuerdo a Él. Es cuando lo empiezas a poner a un lado y no le das la importancia. Noten lo que pasa. Noten lo que dice aquí, lo que ocurre. Y por eso Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Sigue diciendo, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque se complacieron en la injusticia, Dios los permitirá donde crean sinceramente una verdad. Muchos que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia creen que la bestia es verdad. Han rechazado la verdad y ahora creen una mentira. Hasta el apóstol Pablo, cuando estaba matando cristianos, él era sincero, estaba equivocado, muy mal estaba, muy celoso, muy ferviente, pero mal, equivocado. Y si se hubiera quedado en ese camino, se hubiera perdido. Pero se arrepintió. Y mucha gente están en el lugar equivocado porque están siguiendo liderazgo espiritual equivocado. Por eso, en este seminario, tenemos las preguntas, ponemos los versículos en la pantalla, tomemos sus preguntas. No tenemos miedo de presentar la palabra y queremos que tú sigas la Biblia porque ahí es donde está la verdadera libertad. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por su amor por la injusticia, el placer de la injusticia, rechazan la luz. Si rechazas la luz, ¿qué tienes? Oscuridad. Y si trabajas en la oscuridad, entonces tienes los ciegos conduciendo a los ciegos. Y lamentablemente esta es la mayoría de los líderes cristianos. Tienes a los ciegos guiando a los ciegos. Tienes predicadores diciendo que si envían más dinero, que van a recibir todo lo que ellos quieran. Como si ese fuera el propósito del cristianismo. Que Jesús es como si fuera un genio en una botella y tú le pones el sobre con dinero y Él te va a dar lo que tú quieres. Eso no es cristianismo. Jesús dice, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sigamos su vida como ejemplo. ¿Creerán los que persiguen al pueblo de Dios en los últimos días que están haciendo lo correcto? Pregunta 13. Sí, llega la hora en que cualquiera que los mate pensarán que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Pablo, que era muy sincero. Número 14. ¿Cómo Pedro describió a quienes han aprendido la verdad pero se niegan a seguirla?
Segunda de Pedro capítulo 2, 21 y 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse del santo mandamiento que le fue dado. Pero así pasa con los proverbios. Pero lo que ha sucedido según el verdadero proverbio, el perro vuelve a su propio vómito. ¿Verdad? Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Qué triste después de tú escuchar el mensaje del evangelio como esto y después decir, qué interesante. A veces cuando me encuentro con la gente, cuando termino un sermón y la gente dice, qué interesante estaba eso. Y yo le digo, yo no quiero saber si es interesante para ti. Yo quiero saber si tú aceptas la verdad y si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios. Estás comprometido a seguir a Jesús. Y ese compromiso es total, quiere Dios. Es como la historia de la gallina y el puerco, que el granjero los cuidaba tanto que dijeron, tenemos que hacer algo por el granjero. Y el cerdo le dijo, vamos a hacer algo. ¿Por qué no hacemos un desayuno de huevo y tocineta? Y el puerco le miró, bueno, para ti es una donación, para mí es una entrega total. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere una entrega total, donde tomamos nuestra cruz. ¿Y para dónde vas? Tu crucifixión. Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo diariamente, pero luego él nace nuevo cada día. Y eso es lo que significa ser cristiano, morir al yo y vivir para Dios. Y Jesús dijo, ahí está el secreto de la felicidad. La gente piensa que el propósito de la vida es felicidad. No, el propósito de la vida es santidad. Y buscando la santidad, recibirás felicidad. Pero si hace de tu felicidad la meta, Jesús dijo, si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida, no entregas a Jesús, entonces lo encontrarás. Si quieres encontrar tu vida, entrégalo todo y ríndelo, y entonces encontrarás el cumplimiento real. Jesús te dijo, he venido a darte vida, la vida en abundancia, pero eso solamente viene cuando te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y sigas a Jesús. Y cuando haces eso, sigues su palabra, vives de acuerdo a su palabra, entonces encontrarás gozo, tienes vida eterna. ¿Qué te puede hacer más contento que eso? No tienes miedo, Cristo está contigo, tienes la vida abundante en Cristo Jesús. Es tan triste cuando ves personas que se apartan de Dios para volver al mundo. Pregunta 15. ¿Seguir a Jesús implica algo de lucha y abnegación? Sí. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entrega tu vida a Jesús, rechaza al diablo y resistir al diablo, sométete a Dios y Él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hay pastores que dicen, solamente toma esta pequeña oración ante el altar y ya tienes la vida eterna, y ahí lo dejan, te están dirigiendo por un camino errado. Hay luchas, hay batallas, peleamos, guerreamos, corremos en la vida cristiana. Hay un esfuerzo nuestro para buscar de Dios. Hay esfuerzo de toda la vida, pero hay que negarse a uno mismo. Hay control. El Espíritu Santo te dará el poder para que puedas tener temperancia, control. Dios nunca te pedirá algo sin darte el poder para hacerlo. Y hay una promesa preciosa. Y si fallas y te caes, eso es parte del proceso, pero levántate nuevamente. Aquel que perdura, aquel que se mantiene, sigue aferrado a Jesús. No lo sueltes y llegarás al reino. Pregunta 16. ¿Es seguro posponer la decisión de seguir a Jesús? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te llama, es el momento. ¿Cómo, dice Hebreos 2:3, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mucha gente en los días de Noé, ¿verdad? Que mucha gente perdieron. ¡Qué mundo perverso! Y yo sé que Dios eventualmente destruirá esto. Y cuando yo vea la lluvia, entonces me meto en el arca. Pero cuando empezó la lluvia ya era muy tarde. Así que el tiempo para entrar es cuando la puerta está abierta. Noé predicó y le exhortaba a la gente, móntense, y la gente miraba en el cielo, no hay nada que va a pasar, tengo planes, si las nubes salen y empieza a llover, entonces lo haré. Yo conozco cristianos que dicen, no estoy comprometido completamente, pero cuando yo veo estas cosas cumplirse, las profecías, entonces me pongo serio. Pero ya será muy tarde. Ya cuando la lluvia cayó, la puerta estaba cerrada, así que el momento es ahora. Ahora es el tiempo aceptado. Ahora es el día de salvación
que Jesús te está llamando ahora. Pregunta 17. ¿Qué beneficios se obtienen como resultado de aceptar y seguir la verdad? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá. Una persona que ama la ley de Dios es como un árbol sembrado cerca del agua. No tiene que tener miedo. Dios te va a prosperar cuando tú lo pones su reino primero y su obediencia primero. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo los hace libre, entonces libres serán. Qué bueno ser libre de culpa, libre del miedo de lo que va a pasar cuando muero. No tienes que tener miedo, no tienes culpa, no tienes miedo, porque Jesús te ha liberado. Él vino a darte ese regalo. Vino a darte un gozo que inexplicable y una paz que no tiene entendimiento. Primera de Pedro 1:22, viendo que habéis purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo podemos obedecer la verdad. Pregunta 18. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro 3 veces? Recuerden, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y después de la resurrección, se encontró con Jesús al lado del mar de Galilea y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, haz mi voluntad. Te llamé para que hagas lo que yo te pido que hagas. Amigo, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, entonces vas a seguir por la puerta que Cristo te ha abierto. Jesús le dijo a Pedro, si me amas, carga tu cruz y sígueme. Y así hizo Pedro. Vivió el resto de su vida para Jesús. Y Jesús le dijo, cuando eras joven, ibas a donde querías y hacías. Pero ahora que eres viejo, alguien te va a estirar. Y estirarás las manos. A Pedro Nerón lo mandó a arrestar después de una vida fructífera de seguir a Jesús. Pudo haber negado su fe, pero lo negó. A Pablo le cortaron la cabeza. Te ejecutaban rápido. Pero Pedro lo crucificaron. Hizo un pedido del emperador. Dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesús. ¿Puede crucificarme al revés? Y lo hicieron. Quizás murió más rápido por eso. Pero Pedro fue tan valiente por el Señor después de su vida que nunca se olvidó de la vez que había negado a Jesús. Y eso marcó el resto de su vida. Él dice, ahora con gozo entrego mi vida. Comparto sus luchas. Cristo vino aquí para hacer un camino para que pudiera ser posible llegar a Él. Quiero compartir con ustedes esta historia. En el 1960, este señor Dastrak Mangi era un hombre humilde. He ido varias veces a India. Estuvimos ahí el año pasado. Gente muy linda. Gente muy pobre. Mucha gente pobre. Este señor vivía en un pueblo que estaba a 43 millas de la clínica más cerca. Había un pequeño atajo, pero no podías tomar el atajo porque subía una montaña muy difícil con muchas rocas y muy incómoda. Y nadie podía hacerlo. Un día su esposa joven y bella, se enfermó. No era una enfermedad muy seria, si lo hubiera llevado a la clínica, pero por el camino terrible y el camino largo, cuando logró llegar, ya había muerto. Él estaba destrozado, la amó tanto, amaba a su esposa, era una buena esposa, que él nunca se pudo recuperar. Y se molestó, se convirtió en un hombre muy amargo. Y dijo, no quiero que ninguna persona sufra. Si el gobierno hubiera puesto un camino por estas montañas, en vez de 43 millas, sería más cerca para todas. Aquí viven tanta gente a la escuela y le pidieron al gobierno que hiciera un camino. Y el gobierno dijo, no tenemos, eso no es nuestra prioridad. Así que este señor salió y pensaban que estaba loco. Agarró un martillo y agarró herramientas y empezó a ir a esta montaña que era incómoda, que tenía piedras, no se podía pasar, y empezó a trabajar y trabajar y trabajar. Día tras día, la gente pensaban que estaba loco, pero vieron su persistencia. Y cuando le preguntaron, ¿qué haces? Él dijo, yo amo a mi esposa tanto, yo no quiero que nadie más tenga ese problema, porque no pueden llevar al hospital, no pueden llegar a la escuela. Si nadie va a hacer este camino, yo lo haré. Y tomó los próximos 22 años de su vida, día tras día,
con un martillo, con las herramientas, hasta que hizo un camino por medio de la montaña, 25 pies de ancho. Ahí está el camino, lo están viendo ahora. Es un héroe nacional en esa foto, ¿lo ven? Es increíble. 5 pies de ancho, 360 pies de largo por este obstáculo de roca. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Jesús dejó los portales del cielo para mover las montañas, para crear un camino para que tú pudieras estar con Él en su reino, porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Él quiere estar contigo, pero tú tienes que tomar la decisión justo como eres. Dios el Padre tanto amó al mundo, tanto te ama a ti, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, en otras palabras, aquel que vive por Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué puede ser más que la vida eterna? Antes de terminar este servicio, quiero darte la oportunidad hoy, ahora, de tomar una decisión. Si no has tomado esa decisión antes, entonces te animamos a que tomes la decisión hoy. Hay una tarjeta de decisión que van a estar en pantalla. Algunos de ustedes tienen estas preguntas en el programa que están haciendo en sus iglesias. Es una tarjeta que usamos, Mi Decisión por Cristo. Esto está diciendo que tú quieres tomar una decisión por Jesús hoy. Una entrega total. Seguir a Jesús. No como Pedro a distancia, sino una entrega total. Donde quiera que Él vaya. Hay 4 preguntas que tienen información específica. Quiero orar contigo antes de hacer esas preguntas. Padre, como esta oración, Padre, ahora que vamos a tomar esta decisión, yo te pido que tú le des fuerza y valor para que den un paso de fe y que puedan tomar esta decisión para rendir su corazón y ser parte de su pueblo. Aquí están las preguntas, familia. Recuerden, ahora hasta el receso, vamos a regresar con la sección de preguntas y respuestas. Puedes ir a nuestra página de web, Revelation Now, y llenar esta tarjeta en español y en inglés. Pregunta número 1. No quiero recibir la marca de la bestia. Hemos estado hablando de la batalla en los últimos días que está delante de nosotros. Y sabes lo que no quieres. Marca eso. Segunda pregunta. Me entrego al Espíritu Santo y comprometo mi vida a Jesús 100% por encima de familia, amigos, iglesias o cualquier otra cosa. Si tú quieres poner a Jesús primero en tu vida, yo quiero buscar primeramente su reino y su justicia. Márcalo. Quizás lo has hecho anteriormente, pero hazlo de nuevo, porque cada vez que tomas esa decisión, fortalece tu fe. Tercera pregunta. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Elijo adorar a Jesús en espíritu y en verdad, y me convierto en parte de la iglesia adventista del séptimo día. Te lo hemos estado diciendo de este movimiento que Dios está llamando a salir de Babilonia, buscar un movimiento, seguir la Biblia, y te está llamando a ser parte de esta familia. Sí, tiene mucha gente en diferentes iglesias. Cristo dijo, hay otras ovejas que cuando escuchen mi voz vendrán, y habrá un rebaño y un pastor. Si escuchas a Dios llamándote hoy, que sabes que tienes que ser bautizado para estar preparado para cuando venga Jesús. Marca eso, por favor. Y la última pregunta, si estás orando por esto y tienes algunas preguntas todavía y quieres alguien que te ayude o estudiar un poco más, marca esa última caja. Marca esa información y te contactaremos para darle continuación y apoyarte en tu decisión. Esto es entre tú y Jesús, pero y será registrado en el cielo, pero queremos ayudarte también. Amigos, esta serie trata sobre entrarte al reino de los cielos. Queremos orar que cada uno pueda llegar. Dios tiene espacio para ti. Sé que hay luchas, pero no conozco a nadie que se haya arrepentido de decirle sí a Jesús. Así que yo pido que esa sea tu decisión. Vamos a orar de nuevo. Vamos a regresar para la última sección de preguntas y respuestas. Vamos a tomar algunas preguntas muy importantes, así que oremos. Padre en los cielos, gracias tanto por el gozo que hemos tenido durante esta serie Apocalipsis ahora, compartiendo la palabra. Sabemos que la palabra no regresará vacío, pero sé que está transformando vidas en este momento, en todas partes. Y te pedimos que eso siga continuando en este momento. Jesús vino a abrir una puerta y se para en la puerta en Apocalipsis. Dice que Jesús está a la puerta y tocando. Y dice que cualquiera que oye mi voz, hablando por medio de tu palabra, y abre esa puerta, que tú entrarás con Él y cenarás con Él. Y yo te pido, Señor, todo aquello que están mirando y escuchando, que puedan abrir esa puerta e invitar a Jesús a su corazón.
como un residente permanente. Bendícenos ahora y los días que faltan para que podamos acercarnos más a ti. Y ahora la sección de preguntas y respuestas también. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora no se vayan, vamos a regresar en unos minutos para contestar algunas preguntas muy importantes. Queremos recordarle a que nos están siguiendo que pueden visitarnos en la nueva página amazingfactslatino.org. Ahí tenemos literatura, revistas, libros cristianos que estamos traduciendo consistentemente y van a venir muchos más. Tenemos escuela bíblica en línea por correspondencia también. 2 cursos de estudios de profecía, uno de 27 temas y uno de 21 temas sobre la Biblia, que te pueden ayudar a ti a entender y conocer mejor la Biblia, acercarte más a Dios. Tenemos también una sección de tienda, donde también hay materiales, tratados y otros recursos que puedes utilizar también para compartir tu fe. Y también queremos que, si pueden, seguirnos a las redes sociales, Amazing Facts Latino en Facebook, Amazing Facts Latino en YouTube y en Instagram. Vayan y conéctense con nosotros para que cada vez que tengamos algún material nuevo, puedan usted también disfrutar de él. Ahí van a estar los anuncios, ahí cuando el Pastor Doc vaya a predicar y le vamos a traducir en vivo, usted también va a recibir esa notificación y otros recursos y sermones traducidos y otros asuntos. Les cuento que estamos muy pronto en esta semana de lanzar la nueva página de web en español sobre el sábado. Así que estén pendientes de eso, por favor. Suscríbase para que cuando salga ese nuevo material usted pueda recibirlo. Ahí tendrá información sobre todo sobre el sábado, sobre la marca de la bestia, muchos recursos, mucha información para que ayudarnos a fortalecernos en nuestras creencias y sobre todo cómo compartir estas creencias. Así que le pedimos que por favor, si usted se ha beneficiado de este seminario y quiere seguir recibiendo material, escuchando sermones del Pastor Doc, recibiendo información, entonces síganos. Si tiene alguna pregunta, algún pedido de oración, puede ir a la página amazingfactslatino.org y contactarse con nosotros y con mucho gusto le vamos a ayudar. Ya regresamos con la sección de preguntas y respuestas. Hola amigos, le damos la bienvenida a Apocalipsis Ahora. Es nuestra última oportunidad para tomar sus preguntas bíblicas en este programa, pero no será la última vez que lo tomaremos. Tenemos un programa cada domingo en la noche, ¿verdad? Contestando preguntas bíblicas en vivo. Es por la radio, pero también lo pasamos por internet, por Facebook. Si tienes alguna pregunta bíblica, los domingos en la noche a las 7 de la noche. Pero también estamos haciéndolo aquí como parte de este seminario y muchas preguntas muy buenas que nos están enviando, así que gracias. Entremos de lleno. Primera pregunta. ¿Qué pasa si yo no tengo suficiente dinero para pagar el diezmo? ¿Dios aún me va a bendecir? Bueno, el diezmo es un paso de fe. Si estás esperando hasta que tú tengas dinero para poder hacerlo, el diablo te va a hacer que nunca tengas. No tiene sentido, pero 9 décimos irá más lejos que 10 décimos. Dios dice, si eres fiel, Dios nos bendice de acuerdo al otro 90% para que vaya más lejos. Así que si das tu 10% del diezmo, Dios te va a bendecir en todo lo demás. La Biblia nos dice de la mujer que dio las últimas 2 monedas que tenía y Jesús le dio una bendición porque puso a Dios primero. Así que si somos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios bendice. También está el ejemplo de la viuda que dio su último pedacito de pan al profeta Elías y ella recibió una gran bendición. La harina no le faltaba, el aceite. Vamos a tomar algunas preguntas en la pantalla y también aquí que están aquí. Alguien nos pregunta, ¿por qué Dios solamente pone su sello en la frente y no en la mano también? La diferencia es que con la marca de la bestia es en la mano, en la frente, porque algunos estarán haciéndolo por sinceridad con su corazón y otros no va a ser de corazón, sino que por conveniencia, ¿verdad? Quizás digan, no estoy de acuerdo con la bestia, pero quiero participar. Así que no somos salvos por nuestras obras, solamente por nuestra adoración, y eso es mental. Una pregunta sobre la profecía. Pastor, ¿puedes explicar Babilonia ha caído? ¿Qué significa eso?
Quizás me quieras ayudar con esto. Como yo lo entiendo es que Babilonia se cae en los tiempos de Daniel, cuando los persas lo conquistaron, así que ahí cayó Babilonia, pero Babilonia también caerá espiritualmente, y hasta en Apocalipsis dice que Babilonia cayó cuando la bestia recibió la herida mortal, pero luego vuelve a caer. Así que hay múltiples caídas. La torre de Babel también cayó. Pero cuando dice ha caído, es que esta vez no se levantará. También es interesante notar que en el 17 tenemos a la mujer que se llama Babilonia, pero tiene sus hijas, aquellas iglesias que todavía siguen las enseñanzas de la madre, y está la caída de la madre, pero también las hijas se van a caer. Así que Babilonia va a caer, la madre iglesia y las hijas también. Otra pregunta que tenemos es muy interesante. ¿Por qué fue que el horno de Daniel 3 se encendió 7 veces más caliente? ¿Hay algún significado ahí con el 7? Yo creo que sí lo hay. Primero, no estoy seguro que tenían un termómetro adecuado para medir exactamente 7 veces. Creo que simplemente Nabucodonosor dijo 7 veces cuando mandó a hacerlo calentar más de 7 veces. Para derretir el oro no necesitas demasiado como para derretir el hierro. Así que lo calentaron mucho más de lo normal. Pero el número 7 está hablando de un ciclo completo de algo. Cuando dice que Jesús estuvo con los 3 hebreos en el fuego, y aunque estaba 7 veces más caliente, está diciendo lo más caliente que el diablo lo puede hacer, Dios aún te va a proteger, en lo máximo. Así que los 3 hebreos en el horno de fuego, Cristo estaba con ellos, aunque estaba 7 veces más fuerte, pero terminó en la liberación de ellos, aún sin el olor del fuego. Así en el tiempo final, el pueblo de Dios será purificado por el fuego, pero saldrán completamente liberados y limpios del pecado. Seremos libres de los lazos que nos unen. Así que muy interesante. Muchas analogías. Pastor Doug, ¿hay algún significado con el cuarto ángel de Apocalipsis 18? Nos habla del cuarto ángel que viene, que está iluminando la tierra con su gloria. El mensaje de Babilonia cayendo, que es el segundo ángel, Apocalipsis 14, salió con gran poder. Hace 150 años se estaba llamando a la gente al remanente, pero volverá a ocurrir con un poder más grande cuando se ilumina todo el cielo en los últimos días, y creo que estamos a punto de eso. Por medio de los instrumentos de la tecnología, el mensaje está llegando a todo el mundo. Ese es el fuerte clamor que vendrá. Y dice que después de que cae Babilonia, sale el llamado salir de ella, pueblo mío. Así que Dios tiene un pueblo fiel en Babilonia. Pero cuando se predica este mensaje con poder, Jesús los llama a salir. Y Jesús dijo, el tiempo será cuando seremos un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas, pero Cristo los va a llamar a salir. Creo que estamos acercándonos a eso, con este revelamiento de la verdad que está surgiendo. Otra pregunta que tenemos, que nos llegaron. Apocalipsis dice, todo el mundo está maravillado con la bestia. ¿Qué significa para los que no son cristianos? Si no eres cristiano, tienes otros problemas. No te ayudará ni saber la respuesta. Nos dice que la gente en el mundo que no tiene ningún interés en las cosas espirituales, ellos naturalmente van a pensar que es muy bueno, que están haciendo las cosas bien, siguiendo a la bestia. No es lo mejor para todo el humanismo, para el planeta, para el ambiente. Quizás van a escuchar muchas excusas ambientales, excusas económicas, todo tipo de grandes argumentos, menos la palabra de Dios. Podrán justificar cualquier cosa. Ya lo están haciendo. Otra pregunta. Si guardo el sábado, ¿puedo perder mi trabajo? ¿No quiere Dios que yo apoye mi familia? Claro que el Señor quiere que sea fiel, pero como ya hemos hablado hoy, nuestra prioridad primero es a Dios. Y si piensas, cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no doblaremos rodillas ante la imagen, ellos iban a perder sus vidas, iban a perder sus trabajos. Así que en los últimos días, dice, lo mejor que puedo hacer para mi familia es poner a Dios primero, confiar en el Señor.
Yo les puedo decir muchos milagros. Una vez vi esta familia muy joven. Esta familia me querían ofrecer este trabajo y me dijeron, por los primeros 6 meses vas a tener que trabajar sábado. Yo estaba recién convertido y acepté el sábado y dije, 6 meses nada más, Dios va a entender si lo hago por 6 meses. Me lo estaba justificando y dije, no, si está mal, no voy a hacerlo. Empiezo a comprometer mis principios. Desde ahora estoy en problemas. Y el Señor le dijo, este señor me dijo, te conseguí un trabajo. Es un gran trabajo. Tienes plan médico, tienes todo. Es por 6 meses nada más este turno y después te lo dan. Y él pensaba que yo estaba siendo mal agradecido. Y mucha gente decía que yo estaba loco. Interesante que después de unos días conseguí un mejor trabajo, con mejor pago, con mejor horario, y me dieron todos mis sábados libres. Y me dejaban irme viernes temprano. Así que me mantuve pie de parte del Señor y Él me honró. Hay alguna gente que dicen que los jefes le dicen, si no vienes te vas a perder el trabajo. Y algunos jefes empiezan a decir, este hombre es tan honesto que está dispuesto a perder su trabajo que desobedecer a Dios. Eso quiere decir que no es un buen trabajador, no está robando de mí. Y busca manera de mantenerlos. Aquí en Estados Unidos hay leyes que te protegen los derechos de libertad de religión, pero ponga a Dios primero. Ahora, alguien está preguntando, si estoy en conversación con una persona y ellos toman el nombre de Dios en vano, ¿debo decir algo o debo seguir en silencio? Bueno, depende de tu relación. No creo que en público vas a escuchar. Si estás corrigiendo a todo el mundo en la calle que está diciendo el nombre de Dios en vano, no vas a durar mucho tiempo. Creo que si tienes una relación con alguien y ellos están haciendo algo así, y le dice, hermano, hermana, yo soy cristiano y cuando tú usas el nombre de Dios en vano me es difícil. Por favor, ¿puedes dejar de hacer eso? Y si son tus amigos o conocidos y te respetan, a menos que ellos te van a decir, perdóname, no sabía que te molestaba. Hay veces que tú y yo jugamos deportes y a veces usan un lenguaje inapropiado. No lo hago frente a los demás, pero cuando estamos solos, yo le digo, mira, sabes que soy pastor y cuando dice esa palabra me dificulta un poco, me siento incómodo. Y ellos me dicen, perdóname. Yo no hago un gran escándalo, pero le dejo saber que amo a Dios y que quiero que respeten, ¿verdad? Es interesante que cuando la gente pasa tiempo contigo, si eres cristiano, la gente empieza a cambiar, se dan cuenta. Yo he estado con personas que aún saben que no soy cristiano, pero yo interactúo con alguien y dicen algo y me ven y me dicen, ay, perdóname, como si supieran que lo que están diciendo no es correcto. Aún con los que jugamos racquetball, nos dicen, perdón, pastor, se me zafó. Así que somos un buen testimonio. ¿Cómo le hablamos al corazón con nuestros testimonios? Próxima pregunta. ¿Puedes remover la marca de la bestia una vez que lo has recibido? No hay borrador para eso. Una vez que llegas al lugar donde es un asunto crítico, creo que una persona que toma esa postura, yo no veo evidencia en la Biblia donde dice que van a poder seguir para atrás y para adelante. Cuando la probatoria cierra, no hay oportunidad. Así que la probatoria no cierra hasta que Apocalipsis capítulo 7 viene el sello sobre el pueblo de Dios, que son los que son fieles a Dios. Entonces, por ende, la marca de la bestia estará en los demás. Así que una vez que concluye eso, termina eso, y solo hay 2 grupos al final. Próxima pregunta. En la Biblia, la persona dice, no estoy seguro dónde, Dios dice que Dios estaba celoso. Yo pensaba que los celos no eran buenos. No entiendo esto. La envidia no es bueno. Es uno de los... O codiciar lo que otro tiene. Celoso por algo del que es tuyo. Si alguien está maltratando a tu esposa, o si alguien está tratando de robar el cariño de tu esposa, es un deseo normal y natural, ya que es tu esposa, es un pacto con esa persona, y es normal sentir que alguien está tratando de invadir ese pacto. Así es como Dios se siente cuando el diablo trata de hacerlo con nosotros. Es una emoción apropiada. De hecho, es peligroso si no sientes así. Si alguien está tratando de robar el cariño de tus hijos o de tu esposa, eso debe traer una indignación justa.
Y eso es lo que dice, estoy celoso por ti. Y Dios es nuestro Padre y el diablo está tratando de robar nuestro amor. Por eso es que Dios está celoso. Y saben que el diablo tiene malas intenciones. Vamos a ver otra pregunta. Esta dice, si mi esposa no está lista para hacer un compromiso cristiano, ¿debo esperar por ella? Si tú estás diciendo, yo quiero bautizarme y quiero unirme, pero mi esposa dice, dame un mes que mi familia venga para que lo hagamos juntos, eso tiene sentido. Pero si tú tienes una esposa que está diciendo, yo no estoy lista, si yo quiero seguir a Jesús o seguir esa iglesia y seguir este cuerpo, entonces tú tienes que tomar tu posición. Y quizás es lo más importante que hagas para darle un mensaje a tu esposa, a tu ser querido, a tu familiar y tus hijos, si los tienes también, es que ellos vean que tú pones a Jesús primero. Alguien pregunta, quizás lo hemos tocado anteriormente, pero ¿alguien se puede bautizar más de una vez? Sí. Hay 3 razones para rebautizarse. Uno es si la persona no fue bautizada bíblicamente, por inmersión, fue por aspersión o algún otro método. No, tiene que ser como Cristo lo hizo. Segundo, para el rebautismo, si te has divorciado completamente del Señor, te apartaste, renunciaste al cristianismo, te fuiste al mundo y vas a regresar, quizás deberías rebautizarte. Y eso no significa que te molestaste y dejaste a la iglesia por un tiempo. Para eso está el servicio de comunión. Pero si renuncias al Señor, tienes que empezar de nuevo. Legalmente, si yo me divorciara de Karen y nos apartáramos y yo quiero volver a unirme a ella, tengo que pasar por matrimonio otra vez. Eso sería para mí el caso de rebautismo. La tercera razón, en Hechos 19, estos 12 hombres que habían perdido tanto sobre la vida de Jesús, que cuando Pablo los compartió con ellos, él le dijo, tienen que rebautizarse, aunque habían sido bautizados por inmersión por Juan el Bautista, el Dios verdadero, pero perdieron tanto de la vida de Jesucristo, que fueron rebautizados y llenos del Espíritu Santo. Esa sería la otra vez. Conozco gente. Tuve un ministro bautista que vino a un seminario mío y vino donde mí y me dijo, pastor, quiero ser rebautizado. Dijo, ¿tú eres bautista? ¿Ya tú fuiste bautizado por inmersión? Sí. Me bauticé en los 9 mandamientos, pero ahora quiero ser bautizado en los 10 mandamientos. Así que fue rebautizado y no se arrepintió. Otra pregunta, ¿cómo puedo aumentar mis oraciones? ¿Cómo puedo mejorar mi oración? ¿Cómo mejoras tu... ¿Cómo puedes mejorar cuando tocas un instrumento? Pues practica. Pues mientras más tiempo hablas con el Señor, mejor te va a ir. Me di cuenta que mi predicación es mejor ahora de lo que era cuando tenía 19 años. Porque mientras más hace algo, mejor, más cómodo te sientes y conoces a la persona mejor. Así que sigue orando. Lee las oraciones de la Biblia. Eso es un buen ejercicio también. Sigue las oraciones de la Biblia. Mira la oración de Ana, de Daniel, los del Nuevo Testamento, la oración de Simeón. Muchas oraciones muy lindas que siguen un patrón. Jesús no dijo, repite lo que esta oración. Dijo, ora en esta manera, ¿verdad? Es como un boceto. Mira las grandes oraciones, la de Salomón cuando dedicó al santuario. Nos enseñará cómo poner a Dios primero, glorificar a Dios. Tenemos un libro que se llama Enséñanos a orar. Está disponible en nuestra página de web, amazingfacts.org. Tiene esos principios. Lucas 13:32. La pregunta es, ¿qué significa esto? Lo voy a leer. Y le dijo, Jesús hablando, ve y dile a este zorra, a Herodes, saco demonios y he hecho curaciones. Hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús está llamando a Herodes a la zorra. Herodes acaba de matar a Juan el Bautista. Vinieron a donde Jesús y le dijo, mira, Herodes va a hacer lo mismo contigo, lo que le hizo a Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, vete y dile a él, yo hago curaciones, hago milagros, hoy, mañana y al tercer día. Y termino mi obra. Ahí usó el principio del día por año. Enseñó 3 años más y cumplió sus ministerios. Y Jesús fue tratado por Herodes y no tuvo nada que decirle. Herodes le decía, haz un milagro, saca un demonio. Dijo, tú rechazaste a Juan el Bautista. Si lo rechazaste a él, me rechazaste a mí. Así que la aprobación de él había terminado. Muy bien, Pastor Doug, antes de que terminemos, una pregunta, pero queremos saber sobre una oferta gratis. El estudio de hoy, de Apocalipsis ahora, se llama No hay vuelta atrás.
si quieren recibir este regalo, pueden enviar un mensaje de texto, TURN, a ese número. Eso es en inglés, si lo quieren. Pero si lo quieren en español, los enlaces están en las páginas de Facebook y YouTube. O pueden ir a esa página, revelationnow.com, ir al enlace en español y lo pueden descargar en español también. Queremos, antes de terminar, darle un aviso a la gente para continuar sus estudios con este seminario. Es uno de nuestros cursos en línea de AFCO. Se llama Discípulos Asombrosos. Cualquiera que está viendo, lo tenemos disponible por 7 días. Pueden tomar este curso de gratis sobre doctrinas asombrosas. Por 7 días tendrás acceso gratis. Ahí está la información donde pueden visitar. También va a estar en la página Revelation. Lamentablemente no tenemos esto en español aún, pero pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí pueden conseguir. Tenemos 2 cursos de estudios que pueden hacer en línea. Pueden ir completamente gratis también, en lo que logramos traducir estos cursos en línea que estamos proveyendo ahora mismo. Así que pedimos que, por favor, si quieres seguir estudiando y profundizando, vayan y conéctense con nosotros, tomen los cursos en línea o en correspondencia si estás en esta área de Norteamérica. Así que tenemos un curso de correspondencia en línea, en línea no importa en dónde estés en el mundo y aún aquí en Norteamérica, pero si vives aquí, correspondencia lo puedes hacer. Bueno, amigos, acabamos de terminar y esperemos que hayan sido bendecidos, que su vida haya sido transformada por bien. Y le damos ánimo, que puedan seguir estudiando, sigan buscando y estudiando los recursos que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de redes, en nuestra página web, amazingfactslatino.org, y en inglés también. Queremos estar listos, prepararnos para compartirlo con otros. Así que continuemos estudiando. Dios los bendiga.